Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Tenemos con nosotros a Luis Godoy Gené, director de Impulsa Empresa. Amante de la empresa, emprendedor multireincidente, que estará contándonos esta tarde un poco sobre el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa, los primeros pasos, los errores más comunes que todos los emprendedores cometemos durante nuestro camino en el emprendimiento. Y antes de comenzar, vamos a presentar brevemente un poquito acerca de Startup Grind para aquellos que recién se integran con nosotros y que no nos conocen. Espero que disfruten entonces de este video. At one point, I really realized I want to be surrounded by people who really want to change something. Entrepreneurs, community builders, people who really want to move something around. It's truly an amazing experience. For me, it was really a good entry point to enter the startup world. So my background is in finance and investing. I went to the Europe conference in London and then attended my first global conference last year and this year again. I met so many interesting people. If you have any hesitations, you truly need to get connected in your local chapter. Basically what we do is try to reach for the best speaker possible that will allow founders to learn. You have to meet a lot of people and you have to create a real connection with those people, focusing on adding value to their lives, but also in learning and helping them in every way you can and to scale faster. Startup Grind gave me the opportunity to really achieve that. So now I'm running one of the most active chapters in China and in the world. And I am on a daily basis meeting so amazing people, entrepreneurs, investors, corporates. I'm really grateful being part of this amazing community. San Francisco, Lagos, New York City, Dubai, Dublin, Oakland, China. Aquí estamos de nuevo. Luego de esta pequeña introducción sobre Startup Grind, podemos dar comienzo entonces a esta gran entrevista, esta gran charla que tendremos hoy entonces contigo, Luis. Muchas gracias por estar en nuestro primer evento. Ciertamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Ignacio. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, estoy a tu disposición. Pues mira, vamos a comenzar un poquito con tu historia. Entiendo que vienes del sector textil y te presentas, claro, como empresario y emprendedor multireincidente. A ver si nos podrías contar un poquito de tu trayectoria y cómo has caído en esto de la multirreincidencia, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que empecé en el sector textil por cuestiones familiares. Tanto mi padre como mi madre eran empresarios del sector, uno textil y el otro zapatero, o sea, estaba en el mundo de vestir poco mucho. Y la verdad es que a mí el textil siempre me ha gustado mucho, pero tenía un gusano especial que siempre me hacía pensar que el textil tenía algo. Yo viví la juventud con la crisis de los 70 y muchos en España, en la cual desaparecieron muchas empresas textiles. Entonces, mi idea era decir, oye, escucha una cosa, ¿qué pasa con las empresas textiles que tienen esta situación? Resumiéndolo mucho, llegué a la conclusión que con los años, por supuesto, no al principio fue muy duro, pero llegué a la conclusión de que teníamos que hacer un trabajo grande porque el siglo XX era el siglo de vender. El siglo XXI pasó a ser el siglo de que nos comprasen. Entonces teníamos que poner en el centro de absolutamente toda la estrategia empresarial en la compra y no en la venta. Esto para el sector textil fue muy complicado. Y fue muy complicado porque el gap que hay entre la creación hasta el consumo
es de muchos meses. Entonces yo me he pasado toda la vida trabajando en este sentido. Oh. Interesante, realmente interesante, y puedo ver que te ha tocado pasar o transcurrir o transitar un momento de transformación de esa industria, y que con el correr del tiempo hasta esta fecha le ha tocado a muchas otras, ¿no? Con disrupción masiva de la tecnología y afines. A la gran mayoría, excepto las que tristemente desaparecieron, la gran mayoría ha tenido que someterse a este cambio, sobre todo al concepto de globalización, que todos nos pensábamos que era el cambio definitivo, globalizarnos, pero ahora vemos que dentro de la globalización tenemos que hacer más cosas. Sí. No hay suficiente. No, bueno, la globalización era el comienzo de una serie muy importante de cambios a futuro, ¿no? A los que nos estamos enfrentando. Y ahora, claro, vienes del mundo de la empresa, de un formato tradicional, incluso familiar. ¿Y cómo es el traspaso al concepto nuevo del emprendedurismo? ¿Hace cuánto estás trabajando con emprendedores? ¿De qué forma? Mira, yo empecé a trabajar con emprendedores desde muy joven, porque yo fui emprendedor desde muy jovencito. Yo alternaba mi trabajo como empresario, como sucesor de las empresas familiares, con emprendimientos varios, que muchos tenían que ver con el tema del retail y con el tema del acortamiento de todo lo que era el ciclo productivo textil, porque era insoportable el precisar de 6 meses para conseguir llegar de la idea y un patrón textil al comercio. Y aquí empecé yo, y hasta hace muy poquito. Vale, y entonces yo encuentro que hay una diferencia que podríamos decir notable en lo que pudiera ser el concepto de emprendimiento en esa época a lo que es ahora. No sé si tú tienes la idea similar, o cuál es para ti la principal diferencia en lo que fue emprender, o el concepto de emprender hace 30, 40 años atrás, a lo que el común de nosotros entiende por emprender ahora mismo. Absolutamente. En aquellos tiempos el emprendimiento era básicamente analógico. Como tal, era un emprendimiento que tenía muchísimo que ver con crear modelos que tuviesen para decirlo de alguna forma, un trato directo con los clientes, un trabajo con los posibles clientes. Tenía mucha importancia la publicidad, porque todo el mundo confunde publicidad con comunicación. Publicidad es algo que potencia marcas, mientras que comunicación es lo que hacemos todos los mortales, y lo que tienen que hacer los que no tenemos o no teníamos grandes marcas de cara al público. Entonces, viví el traspaso de la parte analógica a la parte digital, porque me tocó vivir estos años, y lo hice, la verdad, con satisfacción, ¿eh? No añoro lo anterior. Vale, y entonces, mira, que me das pie, porque en ese momento de transición muchos habrán pensado que, bueno, es un terreno fértil, ¿no? Para nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevos conceptos. ¿Y qué pasa ahora? Que todo si bien estamos todavía en una época de adoptar la digitalización, ¿sí? Porque todavía gran parte del sector empresarial sigue, no ha terminado de adoptar la tecnología en todos sus procesos, pero para lo que es el sector emprendedor, ¿sigue habiendo tierra de oportunidades actualmente? Por supuesto, oportunidades hay siempre, y hay siempre, porque yo incluso digo algo habitualmente
comento una cosa que incluso mis compañeros les hace gracia. Dicen, en la actualidad, si hay una crisis en la cual llueve, se venden pañuelos, pero también hay quien los fabrica. Entonces, siempre hay oportunidades. Estamos en un mundo de oportunidades. Lo que pasa es que hemos de ver a ver las oportunidades, qué cara tienen y cuáles son las necesidades que se han de cubrir y cómo debemos llegar a ellas. Pero, por supuesto, hay oportunidades. Es bueno saberlo porque, claro, todos tenemos, no te voy a decir que cientos o miles de ideas por día, pero varias seguramente, sobre todo aquellos que estamos en esto del emprendimiento, de crear soluciones o de buscar qué podemos hacer con nuestro talento, nuestro ingenio, nuestros recursos para crear algo nuevo y algo que sea útil. Y entonces, claro, tenemos la idea. Y a partir de esa idea, ¿cuáles son normalmente, a tu criterio y a lo largo de tu experiencia, los errores más comunes que todos nosotros que queremos emprender a partir de esa idea cometemos en el paso 1 y en los primeros estadios de desarrollo de cualquier emprendimiento? En general hay un error muy común. Es lástima hablar de los errores y no de las ventajas, porque cuando eres fan del emprendimiento, pero hay un error muy común que el emprendedor, cuando te viene a ver muy ilusionado, te dice, yo tengo un proyecto, y lo que tiene es una idea, no es un proyecto. Todos tenemos miles de ideas, pero tenemos que enfrentar la idea a la necesidad del cliente. En el momento en que somos capaces de enfrentar la idea a la necesidad del cliente, esta idea se puede ver en pequeña cantidad o de forma sustantiva muy cambiada en su trayecto hacia el proyecto. Al final, si no vamos a cubrir una necesidad de alguien, no servimos para nada. Entonces, la realidad es que tenemos que estar trabajando en cosas que nuestros clientes desean y que la única diferencia que hay de cuando se hacía antes a ahora es que ahora habitualmente se hace a través de herramientas como la tecnología, que permiten innovación, que permiten llegar en muchos casos mucho más lejos a las propias necesidades del cliente. Es cierto, es cierto. ¿Y qué recomendación tendrías para aquellos que tienen esa idea, que nunca han emprendido y que, claro, están bombardeados por diferentes fuentes de información que muchas veces nos dicen, no, lo importante para emprender es conseguir un inversor y para conseguir un inversor necesitas un equipo y el equipo es lo más importante, pero claro, de momento tienes la idea, estás solo, no has entendido nunca por dónde empiezas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Convenzo a alguien? ¿Voy a hablar con todos mis amigos a ver quién me quiere seguir? ¿Cómo hace un emprendedor o alguien que quiere emprender para iniciarse sin caer, ¿no?, en todo ese mar de dudas que normalmente supone una gran barrera para empezar? Vamos a dividir la respuesta en tres partes. Primero, debemos tener muy claro que para emprender es importante tener unas habilidades determinadas en algo, porque hay gente que se empeña en emprender con una idea gloriosa, pero de la cual no entiende. Entonces, esto es bastante complicado, porque como hay la tecnología de por medio, la cosa se complica. Lo segundo es que normalmente el emprendedor tiene problemas al encontrar el equipo. Evidentemente, un emprendimiento de uno solo es muy difícil. Antes, en el mundo analógico, era más fácil.
en el mundo tecnológico es mucho más difícil. El emprendedor quiere rodearse de amigos y conocidos, y esto es una trampa mortal, porque los amigos y conocidos tienen las mismas habilidades que él mismo, en general. Y ante esta situación se genera el problema que tenemos pues 3 o 4 personas, perfiles, que tienen las mismas habilidades. En tercer lugar, el tiempo cuenta. A veces el éxito radica en saber el tiempo que has de tardar en conseguirlo. Y generar un proyecto es algo tan sencillo y tan complejo como para dar tiempo a crear todos los elementos necesarios para tener una introducción al mercado. El producto o el servicio son importantes, pero lo más importante es la capacidad de introducirse en el mercado. Y esto tiene dos circunstancias curiosas. Una, que esto no se aprende en 2 días, y dos, que esto no te lo traen a casa, que hay gente que se pone delante del ordenador y busca en la Wikipedia, en Google y en no sé cuántos sitios para hacer un estudio de mercado, y lo que tiene que hacer es escuchar a posibles clientes. Cuando has escuchado a muchos posibles clientes, y esto ocupa rato, ocupa tiempo, es cuando empiezas a tener la posibilidad de realmente crear un modelo lo suficientemente potente y compacto. Está realmente muy claro, y esto derriba un poco la idea que todos tenemos de tengo una idea y me pongo inmediatamente a desarrollar, ¿no? Porque finalmente sin este entendimiento del mercado, de las necesidades y de si finalmente seremos capaces de suplir alguna necesidad, como tú dices, tenemos quizás una maravillosa idea que está o muy adelantada al tiempo o que no encuentra su sitio, al menos en nuestra zona de influencia. Entonces, una vez que hemos escuchado a todos estos potenciales clientes, vemos que nuestra idea tiene potencial, que nos hemos rodeado de un equipo o de unos perfiles que son complementarios y útiles al proyecto, claro, decidimos emprender. Y ahora, a todos los emprendedores de Andorra, Cataluña, sur de Francia, según tu diagnóstico en estos últimos años, ¿cuál es el estado del ecosistema en la región? Mira, el Estado, yo creo que como grupo es mejor que nunca. Es mejor que nunca, porque en los últimos años se ha crecido más en el concepto de emprendimiento, por la propia situación social, en el concepto de emprendimiento que en el concepto de trabajar para. Porque como el trabajar para es complicado, es dificultoso y tiene una cierta, aparte de que es escaso, es muy intermitente, no tiene seguridad. Entonces, la gente tiene intención y tiene voluntad de emprender. Lo que pasa es que emprender en el mundo actual, en el entorno actual, es distinto que antes. Antes dependías para emprender de los proveedores y de un inversor, alguien que te hacía de mecenas. Ahora es mucho más complejo. Ahora lo primero que tienes que hacer es que si no eres capaz de vender tu proyecto a tus colaboradores, es muy difícil que lo vendas a un inversor y aún más difícil que lo vendas luego a los clientes. Entonces, tienes que elaborar mucho toda esta estructura para llegar primero a la gente que tienes cerca, luego para llegar a los posibles inversores y al mercado, por supuesto. Y no creerte a la abuelita o a la esposa que cuando te dice que tienes un proyecto fantástico, porque esto por buena fe te lo dicen todos. Bueno, es cierto que la gente que lo rodea a uno y que le aprecia, muchas veces
opina con demasiada buena intención y poco conocimiento del tema, ¿no? Y tienes razón que muchas veces, claro, ese apoyo o ese soporte emocional es útil, sobre todo en tiempos de incertidumbre, cuando estamos empezando con algo y tenemos quizás, o no sé, que hemos dejado nuestro trabajo fijo por emprender, algo que no se debería hacer, según yo, hasta que no tengas algo funcionando. No Cierto. dejes lo que te debe comer. Pero claro, no siempre tenemos la posibilidad de estar en contacto con mucha gente que nos dé una opinión objetiva sobre esto. Por otro lado, también está, creo, la situación en la que esas personas que no nos creen o no creen en nuestras capacidades o no tienen esa capacidad de visión que nosotros tenemos sobre nuestro propio proyecto y que también van un poco en detrimento de nuestra situación emocional, ¿no? Así, no, ¿cómo te vas a meter con eso? Que estás loco, que esto creemos que no va a funcionar. Y también, sin conocimiento del tema, es una situación que creo pone al emprendedor como en un vaivén, un altibajo, ¿no? Permanente emocional. Las propias presiones y luego, claro, lidiar con la familia, las opiniones de los amigos, sigo o no sigo, hacia dónde va, cuánto tiempo tarda, ¿no? Decir, bueno, que hace 2 años que estás con esto ¿no? Y no florece. Claro, ¿cuánto vas a ser millonario? Sí, es una mala palabra. No necesariamente emprender es para ser millonario. Exacto. Y esto es muy curioso. Y la tecnología, que cada vez, por no decirte que ya lo abarca todo, está teniendo un impacto de transformación en países tradicionales como Andorra, ¿sí? Que se ven ahora en una necesidad, ya diría yo hace unos años, de transformación drástica de todos sus modelos, pero que no acaba de cuajar del todo. ¿Y cómo ves tú un país pequeño y geográficamente muy bien ubicado como Andorra para el desarrollo de un modelo de país centrado o basado en el potencial de la tecnología? Yo creo que Andorra está en una situación privilegiada en cuanto a esto. La realidad es que yo hace bastantes años, y andorranos pueden decirlo y se puede verificar, yo he creído mucho en el potencial de Andorra. Primero, porque es un país sano, es un país que es agradable para vivir. Es un país que en general la tecnología acostumbra a ser limpia y quiere ser un país limpio. Es un país que tiene capacidad de captar conocimiento tecnológico por todas estas razones anteriores. Y sobre todo tiene una ventaja que es la fiscalidad andorrana, que es muy importante porque la tecnología acostumbra a tener habitualmente unos márgenes, unos beneficios muy amplios que tienen unos problemas fiscales para la empresa que puede aprovecharla fácilmente en este país. Entonces, yo creo que es un país que tiene todas las posibilidades para ser un país en el cual se introduzca y se cree tecnología. Y pienso que en el futuro va a seguir siéndolo. Mira, te agradezco mucho tus palabras para con Andorra, porque, bueno, es algo que es una opinión que compartimos, ¿sí? Yo llevo acá en Andorra 4 años y la verdad que creo que el país tiene mucho potencial que se puede explotar, que se pueden crear grandes cosas desde la tecnología, y espero que así sea, que todos los emprendedores que estén ahora con nosotros y que puedan ver este video en los próximos días, lo entiendan, caigan en cuenta del gran país que se tiene y las posibilidades de crear proyectos y nuevas startups de gran valor agregado que se puedan exportar, ¿no? Ahora bien, sé que tienes un blog
que escribes periódicamente en él, parte de tus anécdotas. Los invitamos a todos a leerlo en impulsaempresa.blogspot.com. Y claro, tienes mucha experiencia con emprendedores, proyectos de todo tipo, pero hay algo que, si deja una enseñanza mejor que una lección, es una anécdota. Y quisieras contarnos algo de algún, no sé, algo entretenido que te haya pasado recientemente, o algo que sea reincidente, o básicamente lo que tú creas que puedas compartir con nosotros y el resto de los emprendedores. Fíjate, cuando yo creé este blog, lo creé con la idea de, este blog lo creé, si yo no estoy equivocado, en el año 2012. Cuando lo creé, solamente pensaba en, de alguna forma, divulgar cierto conocimiento para emprendedores. Con el tiempo, he ido modificando la idea del blog y lo he llevado a un espacio en el cual explico, y es curioso, explico una cosa cada semana o cada 15 días de las que me pasa con uno de mis emprendedores, que entiendo que es algo que puede ser útil para el resto de los que tengo. Y les pido que se lo lean. ¿Por qué hago esto? Porque el emprendedor se siente muy solo. Y normalmente, y esto es algo que la gente no acabamos de entender, nos gusta mucho ver que los demás tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces yo hablo de los mismos temas en muchos artículos, muchos posts que pongo en el blog, del mismo tema desde diferentes visiones, lo cual me permite cubrir que la gente dice, caray, tú, aquí podríamos sacar un aprendizaje de esto y lo podríamos hacer de esta otra manera. Hay muchísimas cosas que los emprendedores, porque lo son, tienen visiones distintas de lo mismo. Y el hecho de tener diversas visiones de la misma cosa es muy enriquecedor. Yo, al final, si tengo que decir cuál ha sido el tema que más ha gustado, que más veces he replicado y he vuelto, es uno que dice, todo empieza con una idea que debe resolver algún problema. Porque el problema no es hacer algo nuevo, no hemos de inventar la rueda. Lo que tenemos que hacer es algo que sea fácil que lo entiendan, fácil que lo acepten y fácil que lo empleen. Entonces, lo mejor es resolver un problema sencillo, porque es que hay veces que queremos complicarnos las cosas hasta un límite que dices, hombre, ¿y por qué tanto? Oye, hagámoslo sencillo. Fijaros, por ejemplo, Amazon. Amazon es una compañía que, por cierto, a vosotros aquí os cuesta que llegue por múltiples razones. Que fijaros que lo único que ha puesto es tecnología y logística a una realidad muy analógica, que es que en el mundo se han de mover las cosas y no las personas. Sí, sí, claramente. Parece mentira, pero emprender es esto, es ser capaz de utilizar la tecnología y la innovación como herramienta para hacer cosas que muchas veces son sencillas, pero que se han de manejar. Mira, has dado un concepto que, claro, lo haces ver muy sencillo, ¿no? Tal cual como la idea en sí. Pero después está esa dificultad de darnos cuenta, ¿no? De cuándo el problema es sencillo de resolver y cómo podemos aplicar, ¿no? Tanto la tecnología como la innovación en darle forma o darle una solución.
El propio potencial de la tecnología muchas veces nos lleva a pensar en que la solución tiene que ser un monstruo de solución, que tiene que ser una plataforma o una aplicación o un servicio que haga múltiples cosas, cuando ni siquiera hemos tenido la capacidad de ver el primer problema o el problema esencial, ¿no?, que nuestra aplicación va a solucionar. Y en eso tienes mucho sentido esto que comentas, y claro, cuando pensamos en plataformas tecnológicas, ¿por qué no pensamos primero en, a ver, cuál es el problema real? Que luego le iremos agregando cosas, ¿no? Capas o tecnología o niveles o infraestructura. Ahora bien, claro, ¿qué pasa? Yo tengo esa idea, no soy capaz de darme cuenta realmente de este problema que quiero solucionar o la esencia del problema, y ahora viene un conflicto existencial que tenemos todos, que es hasta qué punto comparto mi idea, hasta qué punto dialogo con o hablo con otros emprendedores sobre esto que se me acaba de ocurrir, y cómo se vence ese miedo un poco irracional, diría yo, o infundado, ¿no? No, que si cuento mi proyecto, mi idea, seguro que alguien me lo copia, que es una situación frecuente, me parece. Sí. Cuando yo empecé y me enfrenté a la idea de crear un campus de emprendedores, esta es la primera cosa que pensé, y la primera cosa que seguramente lo pensé porque me lo dijeron. Me dijeron, oye, pero es que los emprendedores no querrán estar aquí en un sitio en que todos hablan unos con otros y que si me roban la idea o me la quitan. En el campus creé dos zonas, un campus privado y un campus público. En el campus privado se habla del proyecto. En el campus público se habla de las experiencias. Y las experiencias que tienen los emprendedores en el mercado, todas son iguales. No hay nada copiable. Nada. Todas son más o menos iguales. Es que cuando sales a la calle y te retiras de la pantalla del ordenador, la gente te explica cosas que dices, caray, tú, pero si es que esto es claro que se necesita. Esto lo ves porque a la que hablas con alguien que no conoces y le dices, escucha, es que a usted, ¿qué le parecería que le pasase tal cosa? Ah, pues esto sería muy interesante, porque nos pondríamos a explicar la historia de la bayeta con palo. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de la bayeta con palo? Se nos ocurrió pensando que la gente no se quería arrodillar. Cojo ejemplos muy simples porque esta es la realidad primigenia de todo esto. Al final, es que es lo que decíamos, emprender, no vayamos a inventar la rueda cuadrada. Vamos a decir, ¿qué necesitan ahora? Ante la situación que tienen, ¿qué necesitan? Y lo que necesiten es lo que al final tendrá un trayecto desde la idea a la primera factura lo más corto posible. Que al final esto es emprender con éxito, ¿eh? Que de la idea a la primera factura haya el trayecto lo más corto posible. Tiene mucho sentido y le da un nuevo significado, o por lo menos un marco al significado del éxito, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que creemos cuando decimos que nuestro emprendimiento es exitoso? ¿Con qué medimos ese éxito? ¿En qué circunstancias? Y entonces, bueno, creo que debe haber tantas definiciones de éxito como personas emprendiendo en cada situación, ¿no? Esta definición que tú dices, emprender con éxito, es achicar los tiempos hacia la primera factura, y para otros será, no sé, siquiera salir al mercado, ¿no? Antes de la primera factura, poder decir, hemos concluido estos tiempos de desarrollo que siempre tienen altibajos y contratiempos y mucha presión,
hasta que ponemos un pie fuera en la realidad y ahí ya nos damos de hostias, ¿no? Bueno, sí, nos batimos con los demás. Como ocurre normalmente. Y ahora, ya un pequeño último tema, como para ir cerrando esta gran entrevista contigo, para todos, toda nuestra audiencia. ¿Cuáles crees tú que serán o que son actualmente los retos de nuevos emprendedores, de emprendedores que están en sus primeros pasos y aquellos que ya llevamos un tiempo de cara al año que viene, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos al emprendimiento en estos tiempos de gran incertidumbre? Mira, es un gran momento para emprender. Es un gran momento para hacer cosas nuevas, porque la realidad es que todo está cambiando tanto que el cambio es una oportunidad. ¿Cómo tenemos que hacerlo para valorar la posibilidad de emprender? Yo en principio diría que dominar bien nuestras habilidades, no meternos donde no conocemos, o buscar gente que conozca un tema y convencerlo y venderle la idea. Y después trabajar muy duro porque ser emprendedor no es una cosa que la eres cuando eres joven o en el momento que te pones a emprender. Emprender es una actitud frente a la vida. Yo cuando digo que soy un emprendedor multireincidente es porque yo pierdo la afición a lo que creo una vez está flotando. Entonces busco otra cosa que todavía no flota para hacerla. Bueno, Entonces he hecho tantas cosas, muchas de ellas, yo lo reconozco y lo digo abiertamente, en muchas cosas me he estrellado. Y me he estrellado, pero no tengo ningún recuerdo malo de ellas. He aprendido, me han servido para otras. He ido manejando la realidad en la medida que me ha permitido mi capacidad de hacer. Pero yo creo que es un gran momento para emprender porque estamos en un cambio y los cambios generan oportunidades. mira, me parecen geniales tus palabras. También entiendo que ha sido una cuestión de actitud, de no tener miedo al fracaso, de saber que hay cosas que muchas veces no nos funcionan cuando las intentamos y poder ser resiliente, poder aprender de ese fallo, es muy importante para nuestro crecimiento personal y profesional. Porque claro, entiendo que según el fallo nos pueden dejar muchas enseñanzas que no son solo útiles para el próximo emprendimiento, sino para nuestra vida normal, ¿no? Entre casa o situación profesional. Eso es muy importante. Claro, hay algo que yo creo y es que no nos enseñan a fallar. No nos preparan para fallar. Es cierto. ¿No? Lo normal a nivel de la educación o la formación incluso desde nuestras casas es la de, no, hay que ser exitoso, hay que pasar grados, hay que ganar de una u otra manera. Muchas veces con más o menos escrúpulos, pero la presión es esa, ¿no? La de que no se admiten perdedores en algún punto. Y claro, si lo hacemos todo bien a la primera, o parece que lo hacemos todo bien a la primera, no hemos aprendido nada o no estamos aprendiendo. Y en algún punto, según la equivocación que cometamos, el golpe puede ser muy grande, la caída puede ser muy grande y no estamos preparados para eso. Cierto. Entonces, es que yo entiendo que empresa y emprendeduría es algo que se tendría que situar como enseñanza mucho antes en el tiempo. Es algo que se tendría que enseñar en el bachillerato, en la adolescencia,
por una razón muy sencilla, porque la gente dice, ¿qué retos tenemos que aceptar? No, los retos los tenemos que trabajar en la teoría cuando estamos estudiando, cuando estamos desarrollando nuestra mente, para luego ser capaces de tomar decisiones. Porque la realidad es que no hace mucho, yo lo comentaba y me parece que un día te lo dije incluso, la universidad empieza cuando acaba la universidad. Y esto es un poco ilógico, porque es que la gente no se pone a prueba nunca hasta que no se juega mucho. Y jugarnos mucho nos preocupa a todos. Y lo que tenemos que acostumbrarnos es a tomar decisiones. El gran reto del emprendedor es tomar decisiones. Y hacernos responsables de esas decisiones también, ¿eh? Exacto. Es que esta es la... Pero estamos en la mejor situación. Hay más conocimientos que nunca. Hay más apoyos con coste, no hay duda, que nunca. Hay tecnología, hay visibilidad de la innovación. Es cuestión de estar atento a todo esto. Al final, cualquier detalle, los detalles pequeños son las grandes cosas. Volvemos a la historia del palo de la bayeta. Jolín, en una casa a nivel doméstico apareció un invento millonario. Bueno, pues caray, esto funciona así. Sí. Bueno, como muchas cosas de uso cotidiano, de las que no tenemos siquiera idea del origen, deben tener un poco ese fundamento, ¿no? De esa pequeña innovación ante una situación que resultó desfavorable en algún momento, y le han dado una vuelta y han creado algo ahora que es usado y que no se discute de por qué es así. Es cierto, y además hoy en día hay dos cosas, hay dos corrientes importantes que facilitan mucho todos estos conceptos, que además son corrientes que son muy de estilo llano, que una es Internet de las cosas. Parece mentira, pero es que caray, es que el campo que hay para crear utilidades de necesidad en Internet de las cosas y el campo que hay en el blockchain, en la cadena de bloques, es que es brutal. Y evidentemente nos da miedo entrar en estas cosas, igual que hace 40 años daba miedo a muchas personas utilizar un ordenador, que daba la sensación que les tenía que morder. Pero de una vez decidamos que tenemos que el futuro está por aquí, que el futuro no es el móvil es una herramienta, pues que lo demás lo utilicemos de la misma manera. Exacto, la verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo, Luis. En muchas ocasiones he escuchado esto de el futuro es ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Y tiene una gran vigencia en estos momentos especialmente. Así que bueno, no me queda más que agradecerte de todo corazón por todas tus palabras, por los consejos, por habernos hecho un repaso de tu experiencia. Y agradecerles a todos nuestros espectadores de ahora mismo y de más tarde en YouTube por conectarse con Startup Grind Andorra en nuestro primer evento de nuestro ciclo de entrevistas Emprender en tiempos de crisis. Así que bueno, espero verte próximamente, ya ha entrado el año que viene, y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Luis. Para todos, Luis Godoy-Gené, director de Impulsa Empresa. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que estoy siempre a vuestra disposición para lo que queráis. Yo sé poco y solo sé de emprendimiento,
pero lo poco que sé, no tengo ningún disgusto en explicároslo. Ha sido un placer, Luis, y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Abrazo.